Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo episodio de Gestión en Diálogo y esta vez me encuentro con la señora Miriam Carrera, de la dueña de la librería Miriam Libros. ¿Cómo se encuentra, señorita? Muy bien, joven. Todo tranquilo, gracias a Dios. Optimista siempre. Igual, también gracias por recibirnos, sobre todo estas horitas que quizás o pueden ser muy movidas o no hay nadie. Bueno, este horario ya es un poco, va a ser domingo también, como que ya es un poco más leve, más tranquilo, ¿no? Ajá, no es como un día entre semana. Ahora sí, no sé si me podría comentar y, bueno, presentarse. Sí. ¿Cuál es su historia? Bueno, obviamente cómo inició el negocio, ¿no? Miriam Libros. Ah, bueno. ¿Cómo ha sido? Miriam Libros, en realidad, sale el nombre, uno por mi nombre. Ajá. Y Libros porque justo tenía un Face en la época de pandemia, ¿se acuerda? Ya, 2019-2020. Claro, ¿sí? 2020. Ajá, entonces estábamos encerrados, entonces ¿cómo vamos a poder mostrar lo que tengo, los libros y todo, ¿no? Entonces hice un Face y ese Face no te permite pues que pongas nombres de empresas o de negocios, tenía que ser un nombre y mi nombre lo puse pues Miriam, y a la par para que se identifique que era Libros, lo puse Miriam Libros y me aceptó, y de ahí es que nace Miriam Libros y se quedó el nombre y lo pusimos a la librería así también, Miriam Libros, porque ya nos conocen ya. Ah, bueno, eso está bien. Y dígame, ¿por qué dedicarse a vender libros? Sobre todo en Chimbote, porque pues usted sabe que, claro, quizás los tiempos cambien y la gente quizás prefiera tener un formato digital o pues opte por no leer. ¿Por qué dedicarse a este rubro? No, en sí, yo los libros, como le digo, le comenté antes, ¿no? Con los libros, acá en Chimbote empecé en esa esquinita, acá al frente, que usted siempre ahí me compraba sus libritos. Entonces, ahí empecé de a poco, claro. O sea, con unas cajitas de libros y empecé a poner ahí, exhibir. Pero lo que empecé ahí era con las pinturas de mi esposo. Ajá, empecé a vender las frases, pinturas, eran de anime, que le gustaba a los chicos, por ahí también algunas más falditas que le gustaba a la gente grande y cositas así. Y ahí fue implementando los libros porque yo en sí no podía estar sin mis libros. ¿Por qué? Porque antes de acá de la esquinita yo ya tenía un negocio de libros. No acá, pero sí en Lima. Entonces en Lima yo he estado 14 años. ¿Con los libros? Con los libros, 14 años. O sea, en Lima he tenido una librería. ¿Más o menos me podría decir de qué año? Estamos en el 99. Ah, en el 99. Sí, del 99. Desde el 99 empecé allá en Lima. ¿Cree que me podría contar quizás un poquito más de esa época? Mira, en sí fue curioso porque yo en Lima me fui, pues, entre comillas, de vacaciones, 2 meses nada más, y tenía que volver, exacto, pero entonces, pasaba por la Plaza Francia, Camaná, Quilca, y por ahí es puro libros. Todo es libro esa cuadra. Entonces, yo siempre me iba al Jirón de la Unión, pasaba por ahí y veía. Era una de dos, pues, ¿no? O sea, se cumplía el tiempo de que yo tenía ya las vacaciones, se tenía que volver para acá, para Chimbote. Pero yo ya había terminado la secundaria, incluso estaba llevando cursos. Llevaba curso de inglés en el Santa y ya lo había terminado también todo. Entonces, veía los libros y yo desde chica pues siempre me han encantado los libros. Entonces vi un letrerito ahí que decía "se necesita chica". Entonces yo, bueno, para la venta, ¿no? Entonces yo digo, bueno, voy a por si acaso, y a la primera me aceptó. Bueno, yo encantada porque estaba con los libros. Así empecé allá en Lima, ¿sí? ¿Y cómo surgió más que todo este paso? Si dijo que se quedó, bueno, si fue a vacacionar. Sí, ¿cómo? Fue a vacacionar 2 meses nada más, 2 meses, pero yo no quería volver, porque si volvía, o sea, yo notaba que Chimbote era muy chico,
no sé, muy reducido lo sentía yo, como que no podía desarrollar, diría yo, ¿no? Desarrollarme crecer, no sé. Entonces, en mi mente dije yo, para quedarme acá en Lima tiene que haber una cosa poderosa. Uno, poderme estudiar, porque trabajo lo puedo, si yo digo a mi papá, me estoy trabajando, me va a decir acá también puedes. Sí. ¿Sí o no? Entonces digo, ¿qué hice? Entonces lo que hice fue matricularme en un instituto y de ahí estudiaba hasta las 12 del mediodía, 12:40 estudiaba toda la mañana y en la tarde, como te digo, este señor, esa librería me contrató a mí y estudiaba en la mañana y en la tarde trabajaba en la librería. En esa librería estuve 8 meses. 8 meses. 8 meses, nada más. Y de ahí, ¿por qué? Porque eso fue para mí un aprender, como una escuelita, ¿no? El movimiento, cómo es el manejo, cómo es las ventas. Y entonces yo me vine para acá, para Chimbote. En entonces todavía estaba mi papá acá. Entonces, yo vengo con una idea, un propósito ya. A mi papá le digo, mira papá, quiero quedarme en Lima, pero quiero trabajar, quiero poner mi negocio propio. Y ahí mi papá, en Lima sí, mi papá me dio un capital para yo empezar. ¿Cuál fue su primer negocio? ¿Cuál fue esta idea de negocio? Mira, yo en ese momento, trabajaba como yo me empleé, o sea, trabajaba vendiendo libros de informática. Pero cuando yo abrí mi tienda propia, no puse nada de informática, lo que me puse fue libros de literatura, historia, autoayuda, motivadores, bueno, de todo, menos lo de informática. Entonces, mi papá accedió y me prestó ese dinero para yo poder empezar allá en Lima. ¿Y cómo ha sido esta experiencia, ya teniendo su propio negocio? Porque más o menos ¿cuántos años tenía, si usted recuerda? Tenía pues 22 años, sí, 22 años. 22 años ya, bueno, yo tengo también 22, 23 y yo siento que me puedo comer el mundo. ¿Cómo sí. ¿Cómo ha sido para usted ya tener 22 y decir, pucha, mi viejo me apoya y pues estoy acá en Lima, estoy en la capital y tengo mi negocio? ¿Cómo ha sido? Mira, yo creo que no vi o sea, a veces cuando uno es más joven como que te aventuras sin riesgo, no tienes miedo. Sí. Entonces yo tenía la idea, ¿no? Y como le comenté que estuve 8 meses trabajando, o sea, el movimiento, todo, con toda seguridad. Yo misma, o sea, me aventuré sola, pero con toda esa seguridad que yo podía tener mi propio negocio. Y ya, yo era como un continuar nada más del trabajo, ¿no? Es como que hubiera estado en ese trabajo que yo estuve 8 meses y salir de ahí y poner mi librería porque tuve que alquilarlo. Era un local 4 veces más que claro, 4 veces más. Aquí el local es estrecho, es casi un callejón, pero mucho más que esto. Sí, sí, es 4 veces, o sea, el doble de acá y el doble de largo. Sí, entonces, pero no, o sea, como era el local grande, no creas que empecé con todo lleno, no, empecé con la mitad. Y conforme iba creciendo, iba abriendo. Y a las finales pues lo llené todo en Lima. En Lima, así fue. Y me quedé ahí. De ahí sale pues que también, aparte de esa tienda que tuve, también alquilamos un stand, diríamos, en la Plaza Francia, porque la tienda mía quedaba en Girón Camaná, en la cuadra 9, justo al costado del Centro de Idiomas La Católica. Ahí. Y así fue que me inicié con los libros, ¿no? Bueno, al menos ese es en el rubro, ¿no? En el negocio. Sí, pero me gustó esa frase de que yo sin mis libros no puedo vivir. No podía. ¿Cómo inició ese gusto?
esa pasión. Mira, yo desde chiquita me iba a la biblioteca acá. Yo soy de acá, de Nuevo Chimbote. Entonces, y sí, imagínate, hay cosas, porque ese es otro... son historias largas que nos llevan a una cosa, otra cosa a veces, ¿no? Pero bueno, el amor por los libros me nace ya desde muy chiquita. Yo me iba a la biblioteca, acá en el Centro Cívico de Nuevo Chimbote. Habían 2 bibliotecas. Uno, cuando entras a la puerta principal al fondo, era de niños, y para acá al lado izquierdo era de jóvenes. Yo directo me iba todas las mañanas, así que podía, me iba a la biblioteca de niños. Ahí, y empezaba ahí a hojear la revista, los cuentos. Así empecé yo. El amor. Después empecé a leer ya de acuerdo a la edad, y vas cambiando ya de gusto, de literatura, pero no es que mi papá y mi mamá tenían dinero así, como dice, para que me compren todos los libros que yo quiera, no fue así. Pero uno se gestiona, uno se va gestionando. Por ejemplo, yo ya era más grandecita, ¿no? Tenía una amiga, la tercera casa de mi casa, una vecina. Mis amigas siempre entraba a su casa, pero siempre me llamaba la atención de su papá, que tenía una biblioteca, no tan grande, pero tenía una biblioteca. Wow. Y yo lo que me quedaba ahí era mirando los libros. Entonces, pero yo pues siempre era respetuosa, solamente miraba nomás, pero su papá vio mi curiosidad, ¿no? Por los libros así, y me dice, ¿te gusta leer? Sí, le digo, cógete un libro, me dice. Coge un libro, y yo calladita porque también era, ¿no? Coge un libro, me dice, llévalo, termina de leer y lo traes. Y bueno, yo lo tomé la palabra, cogí el libro que me agradaba en ese momento, terminaba de leer, volvía, lo entregaba y podía escoger otro libro. Como una biblioteca personal. Sí, entonces como que así empecé yo como a gestionarme mis propias lecturas. Para ver la manera como para nutrirse, ¿no? De ver esa forma. Sí, joven, así fue, y siempre estuve, como dice, ligada acerca de los libros. Incluso en los colegios empezaron a poner bibliotecas, ¿no? Había en esa época, no sé si ahora sigue, pero había una hora de OVE que lo llamaban, algo libre, ¿no? Esa hora que hacíamos. Entonces yo personalmente me iba a la biblioteca del colegio. Entonces, como no podía leer, a coger un libro y que me quede la lectura a medio terminar, lo que opté fue por los libros de poemas, poesías, así fue. Qué bonito. Y dígame, sí. Quizás si nos pudiera compartir, ¿cuál ha sido su libro favorito y el que más le ha llegado? Ya. Ay, mira, hay un cuento muy bonito y un poco triste también, pero bien sensible, de Oscar Wilde. No sé si usted lo ha leído de repente, El Ruiseñor y la Rosa. Sí, sí lo leí. Es hermoso, es hermoso, pero también te enseña, ¿no? O sea, ¿cómo podría decir? Te enseña la sensibilidad, ¿no? A lo que uno por amor puede llegar a ser, ¿no? Y también como dice, encuentras la deslealtad de la otra persona en el ámbito del amor que uno entrega, ¿no? Ese me marcó, bien bonito, ese me marcó muy, muy sensible para mí. Sí, sobre todo la parte al menos de que el ruiseñor... Del ruiseñor, sí, sacrifica, clava la espina y tiñe la rosa con su sangre. Claro, porque en esa época no era estación que no se encontraba rosas rojas, solamente había rosas blancas. Pero el querer de ese niño, ¿no? De querer ir al baile con la niña que le agradaba, el ruiseñor le escuchó, que ese lamento, ¿no? Y por ese lamento y querer ayudar al niño a cumplir ese sueño, ¿no? De ir a bailar con esta niña, sacrifica él, se sacrifica y se pincha contra la rosa blanca, y la sangre le va cayendo a la rosa blanca y va tiñéndolo de rojo. Es una historia muy bonita. Es muy bonita, ¿no? Pero ahí como dice, ahí es la deslealtad, ¿no?
¿Cómo podría una niña, tan niña, podría jugar con los sentimientos de otro niño? Es un poco triste. Sí, pero igual muestra cómo, al menos, la maestría del autor, ¿no? Y esa sensibilidad, sí, y a raíz, pero ese Oscar Wilde, yo, por ejemplo, no lo leí acá. Yo eso ya lo leí en Lima, porque tenía ya más acceso a otros libros. Ajá, y sí, empecé, pues, cuando te gusta algo siempre tratas de buscar más información sobre el autor, sobre el escritor, ¿cierto? Sí, y a veces te chocas con otras cosas que... Sí. Pero dígame, ¿cómo ha sido ese paso o qué ha sido lo que le impulsó? Si ya tenía un negocio, si todavía era, bueno, si en ese momento todavía aún era joven, era como decir, pucha, mejor me regreso acá a mi tierra, no regreso acá a Chimbote. Sí. ¿Qué ha sido ese hecho que pues hizo que deje Lima y regrese? Mira, en Lima las cosas, estuve muchos años allá. ¿Sí? Para mí fue muy bonito estar allá, conocer gente, tener un negocio. Para mí todo en realidad fue una aventura, pero a veces llegan tragedias que no lo esperamos y de la noche a la mañana, o sea, la vida te da un revés, así. Y más que todo, diría yo, fue el estado de ánimo, el estado emocional que uno influye mucho en el poder sostener un negocio. Si ese lado emocional está mal y no tienes ese apoyo emocional, puedes llevar a perder muchas cosas. Y en este caso pasó una tragedia que me vi yo sola y que tuve que volver a mi casa, que volver a Chimbote, ¿no? Y a veces nos dice, para avanzar, a veces hay que retroceder para tomar impulso y volver en el camino. Eso es lo que yo hice. Sentía que ya, o sea, emocionalmente yo estaba mal por la tragedia que le comenté que pasó en mi vida. Entonces, para recargar energías, diría yo, tuve que volver acá, pero con mucho pesar, mucha pena, pero volví a Chimbote, a mis raíces. Pero acá desde un inicio no empecé con los libros porque no había el capital. Acá en Chimbote ya no había el capital. Y habían pasado muchas cosas en Lima que tuve que dejar. Traspasé el negocio, lo traspasé con todo. Y bueno, empecé con las pinturas. Mi esposo es pintor, le gusta mucho pintar y pinta muy bonito. Entonces, bueno, yo como soy negociante, siempre veo la oportunidad. Si tenía ahí la mano de obra de mi esposo, tenía que sacarle provecho. Fue que yo lo hacía pintar, lo mandaba a hacer los cuadros y yo salía a vender, salía a caminar, salía a tocar puertas, así, pero muchas veces cansa. Entonces, un día paseando por acá con mi esposo, por la plaza, justo veo este espacio desolado, sí, sin brillo, apagado todo. Entonces yo dije, bueno, voy a venir acá a vender en esa esquina, acá hay una esquinita. Entonces al restaurante yo le pido permiso, ¿no? Le digo, mire, le enseñé los productos que yo vendía, los cuadritos, si me podría poner ahí a vender, y me dijo, sí, no hay problema. Y ya está, así fue que empecé en esa esquinita. Pero, como usted dice, ¿no? Que le comenté, no puedo estar lejos de mi libro porque ya es parte de mí, es parte que yo no puedo estar lejos de mi libro. Ahí fue que yo había traído unas cajitas de libros que todavía, ¿no? Unas cajas de libros. Entonces yo dije, mira, hazme un estante. Sí, un librero. Chico, un tablero para que yo pueda exhibir. Chico nomás, porque como estábamos en la calle no podía traer gran cosa, ¿no? Sí. Entonces me lo hizo él y empecé a exhibir los libros que yo tenía en stock que había traído de Lima. Y así lo puse.
Entonces ya la gente se detenía, miraba, compraba uno que otro, ¿no? Así. En el inicio como que no había tanta demanda porque, no sé, no, acá en Chimbote no, como que no lo llamaba mucho la atención, diría yo, los libros en esa época. No. Pero sí hay, joven, hay lectores porque yo me sorprendí después y de ahí iba implementando ese dinero de los libros. Yo no lo gastaba, me lo guardaba, porque yo ya tenía una idea que voy a continuar mi sueño, o sea, ¿no? Eso de estar cerca de mis libros. Entonces lo volví a invertir. Más o menos, ¿cuánto ha sido su inversión inicial? Gastaba, no podría decir números porque no, como le digo, esos libros yo me los traje de Lima. Sí, entonces lo tenía en cajas, ¿no? Y eso puede que traiga unos 30 y los 30 lo exhibía, 30 libros lo exhibía y de ahí yo vendía, así. Para mi diario, para mis gastos, siempre fue de las pinturas de mi esposo. Okay. Eso era, pero de los libros siempre lo guardaba y volví a traer. Mira qué bien. Sí, pero también me sirvió mucho el estar allá, conocí a mucha gente, muchos proveedores. Entonces, me pedían unos libros, no lo tenía, yo llamaba y me los mandaba. Y así empecé a decir a los jóvenes, ¿no? Cuando me pedían un libro, no lo tenía, le digo, joven, pero te lo traigo. Te lo traigo. Entonces, y los traía, los conseguía. Y así fue que siempre iba aumentando los jóvenes, ¿no? Mira, se pasaban la voz, ¿no? Que la señora no tiene de repente, pero si tú lo pides, te lo puedes traer. Y así fue que empecé a tener más clientes. De hecho, eso está bien porque más o menos, si podría decirme, ¿no? Usted al inicio, o bueno, los libros que trajo y ya que luego fue trayendo a pocos, sí, fueron libros, obviamente sé que pues la lectura a veces no lo toman tanto en cuenta, así que eran libros quizás preparados, libros quizás pues un poquito más económicos, o ya traía como que de editorial. No, mira, había libros de editoriales, sí, pero en Camaná, en Lima, se trabaja con libros nuevos, usados, económicos, lo que sea. Ya, entonces yo traje libros de segunda mano también y también libros económicos para que el público pueda comprar, porque a veces pasas y de repente no traes mucho dinero en el bolsillo, ¿no? Sí. Pero si por ahí de repente un libro de 10 soles, de 8 soles, de 15 soles, y si te interesa lo vas a comprar, pues no traía libros más caros. Cuando tienes un negocio, ya, entonces ya puedes traer esos libros más caros, ¿no? Claro, como justificando, ¿no? Usando ya el espacio como tal. Sí, también, y también es por los mismos clientes, sí, porque ellos, como ya son lectores, les gusta, entonces quieren tener su biblioteca. Y en la biblioteca quieren tener pues libritos así, pasta dura, ¿no? Que ya vaya de acorde a su biblioteca. Porque hay muchos que me dicen, ya le he leído este libro, pero ahora quiero tenerlo ya en una edición, como diciendo, de lujo, ¿no? Bonito, para que esté ahí. Porque uno le agarra cariño a los libros. Sí, pues. Hay un libro que al menos de mi experiencia que me gusta bastante, lo leí en secundaria y es Abril Rojo. Santiago Roncagliolo. De Roncagliolo, sí. Nunca pensé que un libro peruano me iba a gustar tanto. Sí. No, obviamente para no tratar de hablar tanto de mí, pero sí. Me gustó bastante y hasta quise leer más del autor. Exacto, así es. Claro, encuentras algo que te gusta y como que quieres conseguir más. Dices, escucha, este autor máximo, ¿no? Quiero aprender más y hay autor para todos. Sí, es como dice uno, si uno nos agrada un libro, siempre vamos a querer saber quién lo escribió, ¿no? Sí. Quién lo escribió, quién es. Y sí, igual también, por ejemplo, me pasó con la obra María. De Jorge Isaac. ¿Ya? Es una novela. Yo recomendaría bastante esa novela porque es juvenil, de 2 niños. Es muy bonito.
María, disculpe. De Jorge Isaac. No, sí, creo que lo estoy confundiendo con Marianela. Marianela no. También te enseñan en el colegio, eso va de plan lector también, sí. Pero María a mí también como dice, me captó bastante mi interés. Y es lo que yo les recomendaría a los jóvenes. A veces no saben con qué empezar, porque a veces no tienes el hábito de lectura y te mandan de repente una lectura muy pesada, como que a veces el niño, en vez de tener el gusto, lo que le agarra es rechazo, ¿no? Entonces, o sea, si vamos a empezar a fomentar la lectura, tiene que ser como algo suave, ¿no? Suave y agradable también para el niño o niña, ¿no? Por ejemplo, yo para mi hermanito, cuando quiso aprender a leer, pues yo de mi biblioteca personal le di El Principito. Sí, ya ves. Chiquitito, pero igual. Sí, tiene muy buen mensaje también. Pero y también lo que me encanta a mí es las historias de terror, por ejemplo, los libros de terror, ¿no? A veces muchos padres tienen miedo, dicen, no, terror no. Pero sabes que a mí personalmente me ha servido bastante, porque lecturas de terror te ayuda como a enfrentar tus miedos, tus propios temores, ¿no? Bueno, hay autores y autores para eso. Pero dígame, hasta ahora, ¿cómo ha sido quizás el trato, o mejor dicho, la recepción? Ya los tiempos cambian, la gente... Antes, bueno, yo antes percibía que quizás los chicos no leían, pero ahora, ¿cómo lo Mira, yo cuando llegué acá a Chimbote, no tenía mucho esto de la lectura, no había mucho esto. No había niños jóvenes que compraban los libros. Más señores. Para mí había gente más grande, o sea, así, ¿no? De 20 para arriba, por ahí, ¿no? Pero ¿sabes qué? Yo empecé a traer literatura infantil, así como cuentitos, cuadernos de trabajo, cosas así. Y yo tengo clientes que venían, cuando estaba ahí, tenían 5, 6 añitos, ¿ya? Esos son mis clientes. Y ellos, cuando venían a la plaza, ya ellos tenían que venir a mi esquinita. Ya a sus padres mismos les exigían venir acá a leer, a llevar su librito. ¿Por qué lo sé? Porque ellos mismos me decían, no podemos venir a la plaza sin venir a comprarle a usted sellito, que mi hijo, que mi hija, y así. Entonces esos niños al día de hoy ya tienen 15 años, 16 años, y ellos siguen viniendo a comprar. ¿Le siguen reconociendo? Sí, ellos siguen viniendo. Incluso, mira, son ellos los que tantos años de estar ahí al frente, podríamos decir, en la tarima de cemento, verme siempre en las tardes armar la librería ambulante y desmontarlo también, ¿no? Al verme después me vieron el local, no sabes cómo se alegraban. Esos niños, esas niñas, no venían, me abrazaban, me felicitaban, y no sabes cómo me llenaba eso. Para mí es una alegría y para mí es el mayor reconocimiento que podía, como decir, de gratitud, de poder venir, ¿no? La recompensa a traer los libros, ¿no? A vender. Es como dice, fomentar la lectura, ¿no? En ellos. Y dio sus frutos. Yo me imagino que está pero orgullosa, más que del local, orgullosa del eso a mí me llena el alma, me llena el espíritu, ¿no? Y dígame, ¿cómo ha sido ya ese salto? Porque yo también he sido cliente de la Ceñito hace 2-3 años, y yo siempre le he visto ahí, ¿no? Ahí en la tarima. Pero yo también me sentía leer, dije, pucha, ya finalmente tiene su local. Y ya verlo con ya libros de editorial, libros más, como que también llena uno. ¿Cómo ha sido ese salto? ¿Cómo ha sido dar ese paso? Mira, fue gradual. O sea, ¿gradual en qué sentido? En que yo ya me estaba preparando para esto. Mentalmente, yo ya me estaba preparando. Yo quería volver a tener un local. Y sí, porque el estar acá, mira, te cuento algo, en mis noches, en mis sueños, siempre, de tanto en tanto, yo soñaba con mi librería que dejé en Lima. Entonces, eso siempre era algo como que me dolía, ¿no? Entonces dije, no, yo tengo que volver a hacerlo, mi librería acá. Pero no me podía ir por otro lado, porque ya mis clientitos me conocían acá. Entonces,
quería que aparezca algo cerca, ¿no? Y apareció dejaron, acá antes una señora imprimía, hacía sus fotocopias, ¿no? Imprimía y lo dejó, bueno, no sé, cosas, ¿no? Que lo dejaron en el local y yo vi pues la oportunidad, me acerqué a la ceñito y nos acordamos y lo alquilé. Pero para eso yo ya tenía, estando 2 años allá, yo ya iba haciéndome stock, capitalizándome, no en dinero, sino capitalizándome en mercadería. Teniendo la mercadería ahí, ¿no? Que me respalde para algún día yo ya tener, para poner la librería. Y los muebles también, yo ya los iba haciendo, paulatinamente iba haciendo. Mi esposo es el que lo prepara, él mismo los hace todos los muebles, lo ha hecho él. Y a mí me encanta la madera. Ajá, y entonces cuando se presenta la oportunidad de alquilar este local, yo ya tenía todo esto, ya lo tenía guardado, o sea, solamente estaba esperando la oportunidad. Y por eso es que de un momento a otro vieron el local lleno. Más o menos, ¿de cuánto tiempo fue como esa preparación? Obviamente no tenían claro de que, pucha, capaz de casi 5 meses la ceñito ya se va, ¿no? Sí, no, mira, mi mente era que ya desde que estuve ahí y me di cuenta que yo ya no puedo estar sin mis libros, o sea, no puedo, entonces dije, yo no voy a poder vivir sin mis libros. Entonces, desde ahí yo ya me fui preparando para nuevamente empezar acá y tener mi librería. Como te digo, ya iba yo comprando mercadería, capitalizándome en mercadería física, tener en stock. A ver, y que, bueno, yo de lo que usted recuerde, pues usted participaba así quizás en eventos, bueno, sobre todo ferias de libro, ¿no? ¿Cómo han sido esas experiencias? Mire, una amiga, o siempre veía, yo era espectadora, porque cuando venía acá a la feria del libro, yo también iba ahí, me sentía como en mi casa, ¿no? Pero no participaba todavía. Pero tuve la suerte de tener una amiguita que ella sí participaba en las ferias, en el cafetín. Entonces, seguro que lo conoce, Mino Gelato. ¿Ya? De acá de Nuevo Chimbote. Entonces me dice, participa, como me veía ahí con mis libros, me dice, y las pinturas, me dice, participa, me dice, en las ferias te va a ir muy bien. ¿Por qué? Porque como que es masiva, ¿no? O sea, viene más gente, más público, y como que es una ventanita para nosotros, ¿no? A mí me abrió mucho las puertas, como dice, el participar en ferias. Sí. Porque ya captaba más clientes, me decían, ¿y dónde vende usted? ¿Dónde lo pueden encontrar? Y así fue, ¿no? Yo iba mandándolas acá a la esquinita, que ahí vendía yo. ¿Se puede decir que ese era su principal medio de difusión? Difusión. Las ferias es, sí, para difundir una marca, ¿no? Para hacerte conocido, sí. Después, redes sociales, solamente Facebook. Sí, como les digo, en tiempo de pandemia inicié con Miriam Libros por el azar. Y ahí fue que ya me iban viendo, no tenía dónde mostrar, yo subía las fotos en el Facebook, así. Y hace poco, nomás de 2 años, diríamos yo, que recién empecé en esta plataforma del TikTok. Ah, ¿también tiene TikTok? Sí, ahí, y mire, y ahí como que hay gente que no me veían por el Facebook y empezaron a verme por el TikTok. Y vienen, me dice, ceñito, lo hizo por TikTok, y yo a veces me siento un poco avergonzada, digo, Dios mío, pero bueno, hay que, como dice, actualizarse, porque ahorita están todos con plataformas digitales. Sí, de hecho eso está bien, porque créanme, yo pensaba que solamente se quedó en Facebook. No, en TikTok. Siempre busca la manera de actualizarse, ¿no? Sí. Siempre tengo que estar, como dice, tratando de expandir y de hacerme notar más que todo, porque para tener más como dice, más público, a que puedan saber que estamos acá. Dígame, para usted, ¿cuál creo que ha sido el momento más difícil que ha pasado? Es la transición de
es la transición de volver acá a Chimbote. Es la transición de volver acá y ese fue el momento más difícil. Aparte del momento de que provocó la decisión de tomar, ¿no? Pero hablando de Chimbote, es el inicio, ¿no? No saber qué hacer, porque después de años venir a un lugar... 8 años. Más. ¿Verdad? Ajá. Después de años no saber, como dice nuevamente, descubrir la gente, cuáles son sus preferencias, cuáles son sus gustos, cosas así, ¿no? A veces uno hace un sondeo equivocado. Por ejemplo, antes que yo venga para acá le pregunté a unos conocidos, le digo, mira, ¿qué tal es en Chimbote la lectura? ¿No? Me gustaría poner una librería. Entonces me dicen, ¿sabes qué, Miriam? Me dijeron, no, acá Chimbote solamente es discotecas, música, trago, fiesta, eso, diversión más que todo. Bueno, tan errado no era. No es libros, Miriam. Me dice, no te recomiendo. Bueno, dije, es una opinión de uno. Pero yo hice como dice, ¿no? Pregunté a muchos, 5 personas más o menos, y las 5 personas me contestaron lo mismo. Entonces yo me fié de eso, ¿no? Dije, bueno, así será. Entonces no apuesto por los libros. Por eso es que no traje muchos libros acá. Solamente lo que le quedaba. Sí, entonces dije, bueno, empezaremos con otra cosa, ¿no? Pero entonces, ¿sabes qué? El estudio de mercado no es solamente preguntar, porque a veces uno cae en las personas que es de acuerdo a su preferencia de ellos, ¿no? O su mirar. La cosa es uno mismo constatar, verificar, ¿no? Es lo que yo hice. Y ahí fue ese esquinito para mí fue como un estudio de mercado. No aposté ni me endeudé de frente, no. Si no, eso ya de frente fue su prueba y error y... Sí, si erraba, como te digo, ¿no? Era con algo poco, que no me va a perjudicar. Así. Bueno, acá lo pensé un poco más, no fui tan arriesgada como en Lima. Antes usted me había comentado una frasecita que se me quedó. ¿Cuál será? Y no sé si podría también explicarnos. Y sí. Es, mi historia es de no creer. ¿Por qué dijo eso? Ay. Bueno, por lo que es que esa parte como que no es un poco sensible, es el motivo también de lo que tomé la decisión para venir para acá. Yo llegué a tener una editorial en Lima. En realidad fueron 2. Pero no, mira, una fue de libros de pura informática. El otro iba a ser Intellectus, que en realidad se iba a dedicar a puros libros de clásicos de colegio. María, Otelo, ¿qué más? Quijote, la Ilíada, Odisea. Bueno, libros de escuela, ¿no? Todo eso, ¿no? Eso iba a ser. Pero como le comenté que pasó una tragedia en ese momento, todo se quedó en stand-by, en stock. O sea, no, en stop. Como dice, ya no se pudo continuar lo que es de la editorial Intellectus, pero la otra editorial sí continuó. Pero el tema es, porque estuve tantos años en Lima, usted se preguntará, ¿y el movimiento, el dinero, qué hizo, no? Sí, ajá. Exacto, la inversión. Sí, claro, o sea, ¿cómo fue? El dinero, o sea, las ganancias, yo iba invirtiendo en la editorial. Yo sacaba mis ventas y todo, claro, no descuidando el negocio, pero sí sacaba capital para crear una editorial. Pero a veces sabe que es joven, hay esas ambiciones ajenas, como que se apropian de algo que ellos no lo han trabajado, ¿no? Y
a veces la codicia también de otras personas. Si usted no está preparado para afrontar a gente así, en mi caso, yo dije, bueno, si lo hice, lo pude construir, ¿por qué no lo voy a volver a hacer? Lo dejé en manos de otras personas, ¿no? Solamente por evitarme el malestar. El disgusto y tener la paz, porque en entonces yo ya tenía un bebé de 1 añito. Era madre. Ya era madre, ya. Y era madre en el 2002. Entonces, pero a veces tomar decisiones apresuradas no es bueno, joven. No es bueno, porque otra gente se contenta, queda, como dice, se contenta con obtener lo que desean a costas de, en este caso, mías, porque yo perdí la editorial. Me la quitaron. Me la quitaron, sí. Por eso a veces yo estaba sentada ahí en la esquinita, pasaban, ¿no? Hay un chico, por ejemplo, un escritor que era de acá, de Chimbote, él nos escribía los libros de informática, de computación. Nosotros lo comprábamos los derechos a él. Entonces una vez me ve ahí sentada vendiendo mis libros, mis pinturas, y me vio, pero no me saludó, se pasó de frente. Después yo me ponía a pensar, ¿no? ¿Cómo cambia la gente? ¿Cómo cambian las personas? Que cuando hay abundancia, a veces mucha gente está a tu alrededor, pero cuando ya esa abundancia desaparece, los que pueden se alejan y ya no te quieren, ni el saludo me lo dio. De largo nomás. Sí, pero eso te enseña, joven, a reconocer a las personas, a tener, como dice, saber quién realmente merece estar, como dice, en tu círculo de amistad, ¿no? Ser considerado un amigo, ser considerado una amiga. Bueno, hay algo que se me quedó un poco, y es de que yo siempre he escuchado que uno no puede ser profeta en su propia tierra. Y usted, pues, al menos por lo que me ha estado contando su experiencia y todo, cómo se fue a Lima, abrió su editorial, tenía su negocio de libros, nunca se separó de los libros. Nunca me separé. Y cuando regresó acá, claro, vendían los cuadros de mi esposo, sí. Pero igual tenía esa... Sí, como le digo, los libritos, porque yo le dije, mira, lo voy a llevar, y mi esposo me decía, no, mira, acá no lee. Pero bueno, no importa, lo voy a llevar. Y así fue que lo traje acá, ¿no? Pero y como le comenté, el estar en esa esquina, entendí que ya no puedo estar haciendo libros. Y para mí mi mayor, como dice, satisfacción es ver a un niño leer, las niñas que vengan a buscar su literatura y al encontrar lo que ellos quieren, se emocionan tanto que abrazan su libro y se van contentos. Para mí ese me llena bastante mi alma, mi espíritu. La mayor recompensa que puedo. Es la mayor recompensa que yo puedo tener. Que haber aportado, ¿no? a mi nuevo Chimbote, aunque sea con ese granito de arena, ¿no? Que un hijo de acá, de cualquier vecino de acá de Nuevo Chimbote pueda haber obtenido un librito, y que de repente sus hijos hayan empezado, ¿no? Viniendo acá a comprarme, y hayan empezado el hábito a la lectura. Eso está muy bien. Y dígame, bueno, su sueño aún sigue en marcha. Yo sigo pensando que sigue en marcha. Y por supuesto, porque este es un empezar para mí. Yo tengo mi proyecto más, pero como le digo, las cosas se van dando. Y yo mucho tengo eso de que primero, como dice, es tenerlo acá, enfocarte, saber a dónde vas, qué es lo que quieres. Sí, y entonces tú el día a día vas trabajando, vas alcanzando ese camino. Es igual, para llegar acá de la noche a la mañana no llegué acá. Usted me vio al frente, ahí luchando, y sabe que uno hay que ser persistente. En los negocios no siempre un día hay una buena venta, al día siguiente no hay y ya te vas a desanimar. No, yo tenía que seguir, no tenía otra opción. Yo tenía que seguir.
avanzando, y eso sí, era bien, como dice, de lo que me ingresaba, del ingreso, yo lo que gastaba era lo mínimo, lo esencial para mi día a día, nada más. No era que yo ese día vendí bien y ya, feliz, tenía una ganancia excelente, me voy a un restaurante, me voy a gastar, me voy a comprar ropa, me voy a comprar por acá. No, al contrario, si ese día tenía buena venta, agarraba, ya sabía qué mercadería tengo que implementar más, porque es lo que venían a buscar, o sea, incrementar, gastar lo mínimo. Así fue que empecé yo a hacer mi capital en libros. Pues está muy bien. Y quizás, ¿qué planes a futuro tiene? ¿Cómo ve ahora, quizás, no sé, de 3 a 5 años aquí a Miriam Libros? Bueno, llegar a más gente, claro, y acá 5 años ya mis clientitos que crecieron conmigo, como le digo ahora, ya mis clientitos que antes tenían 6, 7 años, ya ahorita tienen 12, 13, ¿no? 15 años. Entonces ya voy a tener otros clientes más grandes ya, capaz ya profesionales que hayan terminado también ya su carrera, ¿no? Entonces ya vienen a buscarme otros tipos de libros, ¿no? Entonces, conforme me vayan buscando, va creciendo. Entonces yo voy a necesitar un lugar más grande, más amplio, ¿no? Y pueda tener para todo, de toda edad, ¿no? Desde los niños a los más grandes. Miriam Libros tiene que crecer. Como de lugar. Así es. Sí, tener un espacio también así de diálogo, de lectores, ¿no? Pues así, que se vayan ellos mismos, como dice, recomendando libros, ¿no? Porque usted puede leer un libro, mira, la otra persona no, entonces usted lo recomienda por recomendación, a veces cogen la literatura, ¿no? Cambian de literatura y ya está. Así quiero tener un espacio bonito de diálogo, de libros. Así está muy bien. Bueno, ya para poder ir finalizando, la cámara es suya. Sí. ¿Usted qué le diría, cómo recomendaría o qué le puede decir a otro soñador que también tenga la pasión? Quizás no en libros, pero siempre hay una persona que tiene una pasión y quiere quizás, más que lucrarse, cultivarlo, seguirlo compartiendo así como usted ha sido con la lectura. ¿Qué le recomendaría a esas personas? Bueno, que si es que creen en su sueño, ¿no? Creen que eso lo pueden hacer, adelante. Porque va a haber mucha gente, así como me dijeron, no, que no se queden ahí, que crean en ellos, en su proyecto, que lo hagan, sí o sí, eso va a resultar, de hecho que va a resultar, porque uno cuando lo hace con amor, ¿no? Todo fluye, joven. A ver, trabas, claro que sí, pero no desistir, hay que ser persistente y tener un enfoque a dónde quieres llegar. Diría eso. Y cuando uno hace con las cosas con amor, las cosas fluyen, joven. Porque es una pasión que te sale de adentro. Igual que mi esposo. Mi esposo tiene la pasión de las pinturas. Él, para mí, pinta hermoso. Es hermoso. Pues eso es muy bonito. Por favor, si puede dirigirse a la cámara y decirnos dónde le encontramos, si quizás tiene un número de contacto. Bueno, mira, nosotros estamos acá frente a la Plaza Mayor, en el pasaje, en el primer pasaje antes de llegar a la pollería La Granja Linda, ¿no? Acá en el primer pasaje, nuestro horario siempre es en las tardes, de 3 de la tarde hasta las 10, 10 y media de la noche. Porque, como dice, pusimos el horario de la noche, por lo que hay papitos a veces que los niños a última hora le dicen, mira, tengo hora para mañana, a veces los papitos digo, ¿ahora qué hago? ¿Dónde voy? ¿No? Por eso es que para esos papitos, para esos niños que a veces no se acuerdan a última hora, por eso nos quedamos hasta las 10 y media de la noche. De 3 de la tarde, 10 y media de la noche, de lunes a sábado. Hay domingos que nos encuentran, sí, pero hay domingos que no también, porque también tenemos que descansar, ¿no? Bueno, y para poder saber y tener noticias, ¿qué redes sociales manejan? Bueno, yo estoy en el TikTok como Miriam Libros y en el Facebook de igual manera, como Miriam Libros. Bueno. Ya con esto, pues, ojalá puedan darle una pequeña visita. Ay, sí. Sí, porque ahora con esto de las redes, que el like es importante, porque hay más difusión. Y bueno, eso viene a ser siendo todo para este episodio de Gestión en Diálogo.
Agradecemos nuevamente a la señorita Miriam por recibirnos aquí en su local y ya conmigo será en otro episodio. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable.